Imagina abrir un libro de la historia y encontrar no solo batallas y reyes, sino enigmas que jamás se han resuelto del todo. Guerreros samuráis que pasaron de ser protectores provinciales a gobernar un país entero. Un tren blindado cargado con el oro de los zares que desapareció en medio de la Siberia. Una misteriosa moneda vikinga hallada en Estados Unidos que podría cambiar lo que creemos sobre los primeros europeos en América. El cuerpo sin identidad de una mujer en un valle noruego que quizá ocultaba secretos de la Guerra Fría, y un brutal asesinato junto a un lago finlandés que más de medio siglo después sigue sin explicación. Estas no son leyendas inventadas, son historias reales, envueltas en sombras y preguntas que aún nos persiguen. El ascenso de los samuráis. El sol comienza a levantarse sobre el Japón medieval. La niebla cubre los campos y entre las sombras aparecen las siluetas de jinetes que avanzan con paso firme. Llevan armaduras relucientes, cabalgan bajo los estandartes de su señor y parecen parte de un orden eterno. Esa imagen, la del samurái, símbolo de honor, lealtad y valor, es hoy inconfundible. Pero su nacimiento no fue inmediato, ni glorioso. Fue el resultado de siglos de tensiones, ambiciones y guerras que poco a poco transformaron al país, dando forma a una de las clases guerreras más célebres de la historia. En el siglo VIII, la corte imperial de Japón intentó imitar el modelo militar de la poderosa China. Allí, ejércitos enteros se formaban con campesinos reclutados que respondían a un estado gigantesco y organizado. Pero Japón no era China. Carecía de esa burocracia inmensa que aseguraba el control de cada aldea. Los campesinos japoneses encontraban la manera de eludir el servicio militar, y la autoridad imperial era incapaz de castigar a todos los que desobedecían. El problema se agravaba en las provincias más lejanas, donde Kioto apenas tenía presencia. Los funcionarios imperiales no lograban mantener el orden ni controlar las rebeliones locales. El sistema militar, basado en la leva campesina, se desmoronaba lentamente, dejando al país vulnerable. Fue entonces, en el año 792, cuando el emperador tomó una decisión que cambiaría la historia. Abolió el reclutamiento obligatorio y disolvió el ejército nacional. De un solo decreto, el imperio dejó de tener una fuerza militar centralizada. La defensa del país pasó a depender de los grandes terratenientes, de familias locales con poder y de quienes podían pagar hombres armados para proteger sus tierras. Ese vacío, esa necesidad urgente de protección, dio origen a un nuevo tipo de guerrero. No eran poetas refinados de la corte, ni burócratas que pasaban sus días entre rituales y pergaminos. Eran hombres forjados en la dureza de la tierra y en la crudeza de la guerra. Expertos en montar a caballo, en disparar arcos, en blandir la espada. Guerreros que pronto recibirían un nombre destinado a perdurar en la historia: los samuráis. A mediados del siglo IX, Japón cambió para siempre. Las familias más poderosas y los templos budistas, dueños de enormes extensiones de tierra libres de impuestos, los llamados shoen, comprendieron que ya no podían confiar en la corte imperial para proteger sus dominios. Las decisiones que se tomaban en Kioto tenían poco efecto en las provincias, donde el poder real se decidía día tras día. Así, comenzaron a contratar guardias privados, hombres que ofrecían algo más fiable que los decretos imperiales: la fuerza de sus espadas. Estos guerreros eran muy distintos de los aristócratas de la capital. No escribían poesía ni discutían sobre filosofía en jardines perfumados. Eran hombres rudos, forjados en la tierra y en la violencia. Sabían montar a caballo, manejar la lanza y el arco, y lo más importante, sabían imponer respeto. Mientras en Kioto los nobles celebraban banquetes y se convencían de ser la cumbre de la civilización, en las provincias la realidad era otra. Allí, el poder no se recitaba,
se blandía. No había espacio para versos, solo para hierro y sangre. Fue en ese escenario donde surgieron dos clanes destinados a marcar el rumbo de Japón, los Taira y los Minamoto. Ambos descendían de emperadores, lo que les daba un prestigio que podían reclamar como propio. Pero su verdadera fuerza no estaba en su linaje, sino en lo que construyeron en el campo de batalla. Aprendieron a dirigir ejércitos, a forjar alianzas estratégicas y a someter rivales con la espada o con la política. Sus líderes no solo luchaban, sino que tejían redes de guerreros atados a ellos por juramentos de lealtad. A cambio de servicio y protección, ofrecían tierras, botines y seguridad. Al principio, estos pactos eran temporales, acuerdos prácticos en tiempos de necesidad. Pero con los años, esos lazos se convirtieron en hereditarios, transmitidos de generación en generación. Así, un sistema nacido de la urgencia se transformó en algo mucho mayor, la semilla de un feudalismo japonés, en el que la lealtad a un señor valía más que la obediencia al trono lejano de Kioto. Lo que había empezado como simples acuerdos de protección se estaba convirtiendo en una nueva forma de organización social y militar. Y en ese terreno fértil, los samuráis estaban destinados a crecer y a reclamar un lugar central en la historia de Japón. El poder de estos nuevos señores armados creció con rapidez, hasta el punto de desafiar directamente a la corte. Y en el año 939 ocurrió lo impensable. Taira no Masakado, un influyente terrateniente y militar de la región de Kanto, decidió romper el equilibrio. Primero luchó contra rivales locales, consolidando su dominio regional, pero no se detuvo allí. Llevado por la ambición, dio un paso más audaz. Se proclamó emperador del este de Japón, desafiando abiertamente a Kioto y al orden establecido durante siglos. La respuesta de la corte fue implacable. Masakado fue declarado traidor y otros guerreros, leales al trono, fueron enviados a enfrentarlo. Su rebelión terminó sofocada, y él murió en combate, su cabeza expuesta como advertencia. Pero, a pesar de su derrota, el mensaje había quedado grabado. Los samuráis ya no eran simples servidores, eran lo suficientemente fuertes, numerosos y ambiciosos como para disputar el poder imperial. El orden tradicional había cambiado para siempre, y lo que estaba por venir sería aún más decisivo. Durante los siglos siguientes, la distancia entre la corte de Kioto y la realidad de las provincias se hizo abismal. En la capital, los aristócratas seguían refugiados en un mundo refinado de poemas, banquetes y ceremonias religiosas, convencidos de vivir en el centro de la civilización. Pero más allá de esos muros, el país real estaba gobernado por la espada. Los guerreros, cada vez más influyentes, dejaron de ser simples brazos armados al servicio de los nobles y se transformaron en actores políticos de pleno derecho. Su voz pesaba tanto como la de cualquier burócrata, y pronto dejaron de limitarse a obedecer órdenes, comenzaron a dictarlas. El siglo XII marcó el punto de quiebre. Los dos clanes más poderosos, los Taira y los Minamoto, que durante generaciones habían amasado tierras, ejércitos y prestigio, se enfrentaron en una guerra civil que dividiría el país. Fue una era de batallas sangrientas, alianzas frágiles y traiciones inevitables. Los Taira lograron en un primer momento imponerse, dominar la corte y colocar a sus descendientes en el trono imperial. Pero esa victoria, lejos de consolidar su poder, encendió la llama de un rival decidido, los Minamoto, que aguardaban el momento de reclamar la supremacía por la fuerza. El Japón feudal estaba a punto de entrar en una de las guerras más decisivas de su historia. La guerra entre los Taira y los Minamoto alcanzó su clímax en el año 1185, en la legendaria batalla naval de Dan no Ura. En las aguas turbulentas del mar interior de Japón, las dos fuerzas más poderosas del país
se enfrentaron en una lucha desesperada. Los Minamoto, expertos estrategas, aprovecharon la corriente y la marea para arrinconar a la flota enemiga. Lo que siguió fue una masacre. Los Taira fueron aplastados, sus barcos hundidos, sus guerreros aniquilados. Incluso la línea imperial que habían protegido durante generaciones desapareció aquel día. En cuestión de horas, un ciclo entero de poder se extinguió bajo las olas. El vencedor fue Minamoto no Yoritomo, líder de su clan y nuevo amo del país. Hubiera podido reclamar el trono, proclamarse emperador y suplantar a la dinastía reinante. Pero eligió un camino más sutil y, a la vez, más duradero. En lugar de abolir la figura imperial, la rodeó y la superó. Creó una nueva forma de gobierno, el Bakufu de Kamakura, un régimen militar que gobernaba en nombre del soberano, pero que en la práctica concentraba el poder real en manos del shogun. Así nació el primer shogunato de la historia japonesa. Con Yoritomo, los samuráis dieron un paso definitivo. Dejaron atrás su papel de guardianes provinciales, mercenarios o vasallos, para convertirse en la clase dirigente de todo Japón. Desde entonces, fueron ellos quienes impusieron el orden, quienes dictaron las leyes, quienes manejaron el destino de la nación. Los emperadores continuaron existiendo, sí, pero convertidos en figuras sagradas, en símbolos de legitimidad que ya no controlaban la realidad política. El verdadero poder se había trasladado a los hombres de armas. Japón ya no sería gobernado por poetas refinados ni por burócratas encerrados en palacios, sino por guerreros que imponían su voluntad con la espada. Lo que había comenzado como una necesidad práctica en las provincias había terminado por transformar toda la estructura del país, y así, en las costas ensangrentadas de Dan no Ura, nació el Japón de los samuráis. Lo que había comenzado como una solución práctica para proteger unas tierras privadas, terminó, con el paso de los siglos, en el ascenso de una nueva élite guerrera. Los samuráis no solo dominaron la política, sino que impregnaron la cultura, el arte y la identidad del Japón durante generaciones enteras. Su legado marcó desde la manera de gobernar hasta la visión que los japoneses tenían del honor y la lealtad. El ascenso de los samuráis no fue un accidente, sino la respuesta inevitable a un imperio que ya no podía defenderse a sí mismo. Lo que empezó como un puñado de guerreros contratados por terratenientes provinciales se transformó en la fuerza que gobernaría Japón durante siglos, forjando una de las clases militares más célebres y temidas de la historia. La espada se convirtió en ley, y quienes la portaban asumieron la responsabilidad y la ambición de decidir el destino de la nación. Pero la historia tiene una constante. El poder nunca permanece inmóvil. Siempre encuentra formas de cambiar de manos, de mutar, de reaparecer bajo otras formas. Así como en Japón, los samuráis llenaron un vacío dejado por un imperio debilitado. Siglos más tarde, en un escenario completamente distinto y en un mundo radicalmente diferente, otro vacío de poder daría origen a un misterio no menos fascinante. En medio de la vasta Siberia, durante la Guerra Civil Rusa, un hombre heredó no un ejército feudal, sino algo mucho más tangible y codiciado, el tesoro de los zares, y al igual que los samuráis, descubriría que el poder, ya estuviera sostenido por la espada o por el oro, podía desaparecer en cuestión de un instante. En la vasta y helada Siberia, donde los inviernos parecían no tener fin y la guerra había convertido cada ciudad en un campo de disputa, un hombre se convirtió en guardián de un poder incalculable. No era un ejército feudal, ni una red de clanes guerreros, sino algo mucho más tangible, codiciado y tentador: el oro del imperio zarista, las reservas que durante generaciones habían sostenido a los Románov y al Estado ruso. Ese hombre era el almirante Alexander Kolchak, un marino respetado, explorador del Ártico y héroe de guerra que tras la Revolución de 1917
emergió como líder de las fuerzas blancas, los ejércitos que intentaban frenar el avance bolchevique. Su prestigio militar lo había colocado en el centro de la tormenta, pero el destino le reservaba algo más grande y más peligroso: convertirse en dueño y protector de la mayor fortuna de su tiempo. Y al igual que los clanes samuráis siglos antes, Kolchak descubriría una verdad implacable: el poder es frágil. Puede inspirar lealtades, desatar guerras y cambiar el rumbo de naciones enteras, pero también puede desvanecerse en un instante, arrastrando consigo a quienes lo sostienen. El oro zarista pronto sería tanto su símbolo de legitimidad como su maldición, un tesoro que alimentaría su causa y, al mismo tiempo, sellaría su caída, dando origen a una de las leyendas más intrigantes de la Rusia moderna: el misterio del tesoro perdido de Kolchak, el tesoro perdido del almirante Kolchak. En los últimos días del Imperio ruso, el país entero se desmoronaba bajo el peso insoportable de la guerra, el hambre y la revolución. Las calles hervían de tensión, los ejércitos estaban agotados, las ciudades caían una tras otra, y la autoridad del zar había desaparecido como si nunca hubiese existido. Rusia, un imperio gigantesco que alguna vez se había presentado como una de las grandes potencias del mundo, se encontraba al borde del colapso. En medio de ese caos, había algo más en juego que el poder político: un tesoro inmenso, una fortuna que representaba no solo la riqueza de los zares, sino también la continuidad de todo un sistema. Se trataba de las reservas de oro del imperio, uno de los mayores depósitos de riqueza de su tiempo: lingotes, monedas, cofres enteros cargados de metales preciosos que habían sustentado la economía rusa durante generaciones. Y aquel tesoro, como un premio maldito, estaba a punto de cambiar de manos y desaparecer en la bruma de la historia. El destino de esa riqueza quedó ligado a un solo hombre: el almirante Alexander Kolchak. Era más que un militar, un héroe naval reconocido por su valentía en la guerra ruso-japonesa, un explorador del Ártico que había cartografiado regiones desconocidas, y un oficial respetado en la Rusia imperial. Su carrera lo había convertido en un símbolo de disciplina, patriotismo y honor. Pero tras la revolución bolchevique de 1917, el país se partió en dos. De un lado, los rojos, los bolcheviques que proclamaban un nuevo orden bajo el comunismo. Del otro, los blancos, una coalición caótica de monárquicos, liberales y militares que intentaban frenar la marea revolucionaria. En ese escenario de guerra civil, Kolchak emergió como líder de las fuerzas blancas en Siberia, presentándose como el hombre capaz de restaurar el viejo orden y salvar a Rusia del colapso. No lo sabía entonces, pero pronto heredaría algo más que un ejército derrotado y un país desgarrado. Se convertiría en guardián de un tesoro inmenso, un oro que lo elevaría al poder y que también lo condenaría. En 1918, en la ciudad de Kazán, se produjo el golpe de suerte, o de destino, que cambiaría para siempre la historia de Alexander Kolchak. Tropas antibolcheviques, apoyadas por la Legión Checoslovaca, tomaron la ciudad y con ella el mayor botín imaginable: las reservas imperiales de oro. Tras muros y puertas blindadas se encontraba el corazón de la fortuna de los zares: 490 toneladas de oro en lingotes y monedas, valoradas en más de 600 millones de rublos de la época, una cantidad que hoy equivaldría a decenas de miles de millones de dólares. No era solo un tesoro, era el símbolo material del viejo imperio, la riqueza que había sostenido a los Románov durante generaciones, la base económica sobre la cual se había construido Rusia como potencia, y ahora estaba en manos de Kolchak. De pronto, aquel marino convertido en líder de los ejércitos blancos dejó de ser un comandante más en la guerra civil para transformarse en el guardián de un poder inmenso. Con ese oro podía pagar soldados, comprar armas modernas y, sobre todo, ganar legitimidad internacional.
Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Japón lo reconocieron como la última esperanza de frenar el avance bolchevique, y sus embajadores vieron en él un posible restaurador del orden. El oro, en aquellos días, era mucho más que riqueza. Era poder político, era influencia diplomática, era la clave para la supervivencia de cualquier bando en la guerra civil. Pero lo que parecía un regalo caído del cielo, pronto se convirtió en una carga insoportable. Cada lingote no solo representaba fuerza, también era una tentación, un motivo de traición, una razón para que aliados y enemigos lo acecharan por igual. Como demostraría la historia muy pronto, aquel tesoro no sería la salvación de Kolchak, sino la cadena que lo arrastraría hasta su final. El oro de los zares, más que un arma, se convertiría en su maldición. Con el oro en sus manos, Alexander Kolchak dio el paso decisivo. Se proclamó a sí mismo gobernante supremo de Rusia, un título grandilocuente que buscaba darle legitimidad ante su pueblo y, sobre todo, ante las potencias extranjeras que lo observaban con atención. Desde la ciudad de Omsk, en el corazón de Siberia, levantó un gobierno provisional cuya base no era un parlamento ni una ideología, sino aquel tesoro colosal que había heredado del viejo imperio. El oro se convirtió en la sangre que mantenía vivo a su régimen. Con él podía comprar armas en el extranjero, pagar la lealtad de sus soldados y financiar una estructura militar que de otra manera no habría resistido ni unos meses. A ojos de sus aliados, Kolchak era un líder fuerte porque poseía la riqueza necesaria para sostener la guerra. A ojos de sus enemigos, era un obstáculo que debía ser destruido cuanto antes. Durante un tiempo, el oro le dio legitimidad, poder y esperanza, pero también le atrajo enemigos por todas partes. Los bolcheviques lo señalaban como el último muro que se interponía en su avance hacia el control absoluto del país. Los generales blancos recelaban de su autoridad, conscientes de que aquel tesoro lo convertía en amo y señor de la causa antibolchevique. Incluso las potencias extranjeras, que lo apoyaban en público, comenzaban a ver más en él a un administrador de un botín que a un verdadero estadista. Kolchak, consciente de la fragilidad de su posición, reforzó la seguridad del tesoro. Cada lingote era custodiado con celo, cada tren blindado que lo transportaba estaba vigilado como si cargara con el destino de toda Rusia. Y en cierto modo, así era. Cada moneda era una herramienta de supervivencia, pero también una chispa de desconfianza que podía encender la traición en cualquier momento. Lo que parecía la base de su poder pronto se transformaría en el peso que lo arrastraría hacia el desastre. Pero en 1919, la marea de la guerra cambió con una fuerza implacable. El Ejército Rojo lanzó una serie de ofensivas decisivas que rompieron el frente y comenzaron a recuperar, paso a paso, el vasto territorio perdido. Las filas del movimiento blanco se desmoronaban, soldados desertaban, generales rivalizaban entre sí y la moral se derrumbaba junto con las ciudades. La resistencia se quebraba al mismo ritmo que avanzaba la derrota, y el régimen de Kolchak, que hasta entonces había parecido sólido, empezó a colapsar como un castillo de nieve bajo el sol. Obligado a abandonar Omsk, la capital de su gobierno, Kolchak no dejó atrás lo que lo había convertido en líder, su tesoro. El oro de los zares, más que una fortuna, era su última carta, su esperanza de sobrevivir y quizá reorganizar la lucha en otra región. Emprendió entonces una huida desesperada hacia el este, un viaje marcado por la incertidumbre, cargando consigo la riqueza de un imperio que ya no existía. Convoyes enteros de trenes blindados, cargados hasta el límite con cofres, lingotes y sacos de monedas, recorrieron la línea del Transiberiano, la gran arteria que cruzaba Siberia de oeste a este. Aquellos trenes, que parecían fortalezas móviles, se convirtieron en símbolo del poder agónico de Kolchak, pero también en un objetivo codiciado. Cada estación, cada puente, cada tramo de vía
representaba un riesgo de emboscada o sabotaje. El viaje era una lucha constante. Los trenes atravesaban paisajes helados e interminables, montañas nevadas y bosques oscuros donde las guerrillas bolcheviques acechaban. Cada kilómetro recorrido era una batalla contra el invierno, contra la guerra y contra el tiempo. El oro avanzaba, pero la victoria se alejaba. La riqueza que debía salvarlo comenzaba a transformarse en un peso insoportable. En aquella huida desesperada, Kolchak se vio obligado a confiar en aliados cuya lealtad era, en el mejor de los casos, incierta. Entre ellos se encontraba la Legión Checoslovaca, un contingente de soldados que había quedado atrapado en medio de la Guerra Civil Rusa tras combatir en la Primera Guerra Mundial. Estos hombres, endurecidos por años de lucha, controlaban tramos estratégicos del ferrocarril transiberiano, y su presencia resultaba crucial para que el convoy del oro avanzara. En el pasado habían luchado junto a los ejércitos blancos, pero su compromiso con la causa antibolchevique era superficial. Su objetivo real no era salvar Rusia, sino regresar a casa, atravesar Siberia y llegar a Vladivostok para embarcarse de vuelta a Europa. Para ellos, el oro no representaba la restauración del zarismo ni la derrota del comunismo. Era simplemente una moneda de cambio, un recurso con el que negociar su salida del país. Y fue precisamente en sus manos donde el destino de Kolchak cambió para siempre. En enero de 1920, cerca de la ciudad de Irkutsk, el almirante, agotado tras semanas de fuga y cada vez más aislado de sus antiguos aliados, cayó en la trampa. La Legión Checoslovaca, ansiosa por asegurar su propio camino hacia Vladivostok, lo entregó junto con su convoy a las autoridades locales revolucionarias. Fue una transacción fría, pragmática y devastadora. Kolchak a cambio de paso seguro. Aquel día, el hombre que había sido proclamado gobernante supremo de Rusia dejó de ser un líder. Se convirtió en prisionero y su destino estaba sellado. Poco después de su captura, el 7 de febrero de 1920, Alexander Kolchak, el hombre que había sido proclamado gobernante supremo de Rusia, fue llevado a la ribera helada del río Angará. Allí, frente al agua congelada y a un pelotón de fusilamiento, su vida llegó a un final abrupto. Con él no solo moría un hombre, sino también la última esperanza de los ejércitos blancos en la guerra civil rusa. Los bolcheviques celebraron la victoria, y como premio adicional, se apoderaron de la mayor parte del tesoro de los zares. Aquella riqueza colosal se convirtió en un salvavidas financiero. Permitió al nuevo régimen consolidar su poder, estabilizar la economía devastada por la guerra y asegurar la supervivencia de la revolución en sus años más frágiles. Pero no todo el oro apareció. De los registros oficiales faltaban aproximadamente 250 millones de rublos en lingotes y monedas, una cantidad gigantesca cuyo paradero jamás pudo ser esclarecido. Ese vacío dio origen a una de las leyendas más persistentes y fascinantes de la historia rusa, el tesoro perdido de Kolchak. Desde entonces, surgieron todo tipo de versiones. Algunos relatos aseguran que parte de esa fortuna fue robada por generales blancos en fuga, quienes la usaron para sobornar aliados o financiar su propio exilio. Otros sostienen que un tren cargado de cofres de oro descarriló en las orillas del lago Baikal y que la carga se hundió en sus profundidades heladas, aún escondida bajo las aguas más profundas del planeta. Incluso circulan rumores de que parte del oro fue embarcado en Vladivostok, en la costa del Pacífico, y se perdió en el mar tras el hundimiento de un barco que nunca llegó a su destino. Sea cual fuere la verdad, lo cierto es que aquel oro jamás fue recuperado del todo, y lo que una vez había sido el corazón del poder imperial ruso terminó convertido en mito, en leyenda y en un enigma que todavía hoy alimenta la imaginación de historiadores, aventureros y buscadores de tesoros. Lo cierto es que,
Pese a décadas de investigaciones y rumores, nadie ha encontrado pruebas definitivas. Se han organizado expediciones con buzos, sondas y hasta submarinos en las aguas profundas del lago Baikal. En algunos casos, se hallaron restos de antiguos vagones oxidados y cajas corroídas, testigos mudos de la época. Pero los lingotes de Kolchak nunca han salido a la luz. En la inmensidad de Siberia, donde el invierno sepulta todo bajo hielo y nieve, las historias se multiplican. Se habla de cofres enterrados en lugares secretos, ocultos apresuradamente por soldados blancos que huían sin esperanza de volver. También circulan leyendas de cargamentos desviados por generales corruptos, de tesoros escondidos en túneles abandonados, del Transiberiano y de lingotes que terminaron fundidos y dispersos en el mercado negro. Hasta hoy, gran parte de aquella fortuna sigue sin aparecer, lo que en su tiempo fue el símbolo de un imperio y la base de un poder efímero permanece envuelto en sombras, convertido en mito. El oro de Kolchak no solo fue un recurso perdido, fue también el último reflejo de una Rusia que desaparecía, un imperio que se extinguía bajo el fuego de la revolución, un tesoro maldito que, más de un siglo después, continúa desafiando a historiadores, aventureros y buscadores de fortuna. Quizá aún duerma bajo el hielo del Baikal, quizá repose enterrado en algún punto olvidado de Siberia, o quizá nunca existió tal botín desaparecido y todo se perdió en el caos de la guerra. Lo único cierto es que el oro de Kolchak, igual que la sombra de los samuráis siglos atrás, nos recuerda que el poder, sea militar o material, nunca es eterno. Se desvanece, se transforma y a menudo deja tras de sí enigmas que la historia jamás termina de resolver. El oro de Kolchak fue, al mismo tiempo, un símbolo y una maldición. Lo que debía salvar a su causa terminó arrastrándola al desastre. Y como sucede con tantos misterios de la historia, lo que permanece oculto en la sombra es lo que más nos atrae, lo que más nos obsesiona. El tesoro de los zares desapareció entre trenes blindados, traiciones y la nieve infinita de Siberia. Y con él se apagó también el último resplandor del viejo imperio ruso. Aquellas montañas de lingotes y monedas que en su momento representaban el poder absoluto de los Románov, se disolvieron en la incertidumbre, dejando tras de sí solo preguntas, rumores y leyendas. Ese es el verdadero poder de los objetos. Ya sean cofres de oro, monedas perdidas o reliquias olvidadas, tienen la capacidad de alterar destinos, de sostener imperios o de hundirlos. Y cuando se desvanecen, lo que dejan atrás no es vacío, sino un eco, una huella de misterio que atrae a generaciones enteras, como un imán irresistible. A veces se trata de un tesoro colosal que desaparece en medio de la guerra. Otras, basta con un simple fragmento del pasado, tan pequeño como una moneda, para desafiar todo lo que creemos saber sobre la historia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la costa de Maine, Estados Unidos, cuando en pleno siglo XX apareció un objeto que no debía estar allí, una moneda vikinga del siglo XI. A veces es una fortuna colosal la que se esfuma en medio del caos, como ocurrió con el oro de Kolchak en la vastedad de Siberia. Pero otras veces basta un solo objeto, una pieza aparentemente insignificante, para sacudir los cimientos de lo que creemos saber sobre la historia. Porque incluso lo más pequeño, una moneda olvidada, un fragmento del pasado, puede abrir la puerta a un enigma inmenso. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la costa de Maine, en Estados Unidos, cuando apareció un hallazgo tan desconcertante como imposible. Un penique vikingo del siglo XI, enterrado en un lugar donde jamás debería de haber estado. De pronto, aquella pequeña pieza de plata no era solo un vestigio arqueológico, era una pregunta lanzada al aire. ¿Hasta dónde llegaron realmente los vikingos en su viaje hacia el Nuevo Mundo? ¿Acaso habían navegado mucho más al sur de lo que las crónicas y los hallazgos conocidos
nos habían hecho creer? Un objeto diminuto, hallado en el lugar menos esperado, estaba a punto de abrir uno de los debates más intensos sobre los primeros europeos en América. El penique de Maine. En 1957, en un tranquilo pueblo costero de Maine, Estados Unidos, dos aficionados a la arqueología realizaban excavaciones en lo que parecía ser un antiguo asentamiento indígena. Cavaban entre capas de tierra que guardaban siglos de historia, y entre huesos de animales, fragmentos de cerámica y herramientas de piedra, apareció un objeto extraño, fuera de lugar. Era una pequeña moneda plateada, ennegrecida por el paso del tiempo y deformada por los siglos bajo la tierra. A primera vista, parecía algo banal, un simple penique colonial inglés perdido en el suelo norteamericano. Los descubridores apenas le dieron importancia. Para ellos, no era más que una pieza menor en medio de un yacimiento lleno de restos indígenas. La moneda quedó olvidada en medio de cajas de hallazgos, sin que nadie imaginara que se trataba de algo mucho más extraordinario. El verdadero valor de aquella pieza se revelaría años después, cuando fue analizada con cuidado por expertos en numismática. Y lo que descubrieron fue asombroso. La moneda no era inglesa, ni colonial, ni siquiera medieval europea común. Era una moneda vikinga auténtica, acuñada en Noruega en el siglo XI, durante el reinado de Olaf el III, llamado el Pacífico. En otras palabras, se trataba de una reliquia con más de 900 años de antigüedad, fabricada en Escandinavia en plena era vikinga. Y lo más inquietante, no deberías haber estado allí, enterrada en suelo estadounidense, a miles de kilómetros del lugar donde había sido forjada. Aquella pequeña pieza de plata se transformó de pronto en una bomba arqueológica. Si era auténtica, podía reescribir lo que creíamos saber sobre los viajes vikingos en América. La noticia sacudió a arqueólogos, historiadores y al público en general. Todos sabían que los vikingos habían llegado a América alrededor del año 1000, mucho antes de Cristóbal Colón. El asentamiento de L'Anse aux Meadows, en Terranova, Canadá, ya había demostrado de forma irrefutable que los exploradores nórdicos habían pisado suelo americano, pero Maine estaba cientos de kilómetros más al sur. Entonces surgió la gran pregunta: ¿cómo había llegado aquella moneda hasta allí? Era la prueba tangible de que los vikingos habían navegado más lejos de lo que jamás habíamos imaginado, explorando incluso las costas del noreste de Estados Unidos. ¿O era, simplemente, un objeto viajero que había seguido su propio camino a través de las redes de intercambio indígenas? De pronto, un hallazgo diminuto, apenas una moneda plateada, abría la puerta a un misterio gigantesco. Si aquella pieza era realmente la huella de un viaje vikingo, significaba que la historia de los primeros europeos en América aún tenía capítulos sin escribir. Y si no lo era, si había llegado allí por otros medios, entonces todavía faltaba por desvelar la ruta secreta que la había llevado a reposar bajo la tierra de Maine durante siglos. Un enigma en miniatura, capaz de sacudir por completo lo que creíamos saber sobre la expansión vikinga en el Nuevo Mundo. La noticia corrió como pólvora y encendió la imaginación de muchos. ¿Podía ser cierto que los vikingos habían llegado a lo que hoy es Estados Unidos, siglos antes de que Cristóbal Colón emprendiera su viaje? Las crónicas nórdicas hablaban de expediciones hacia una tierra llamada Vinland, un lugar fértil y lleno de recursos al otro lado del Atlántico. Y los arqueólogos ya habían confirmado que, alrededor del año 1000, exploradores nórdicos habían construido un pequeño asentamiento en L'Anse aux Meadows, en Terranova, Canadá. Pero aquel campamento era modesto y temporal, más un puesto de avanzada que una verdadera colonia. Además, estaba mucho más al norte. Maine, en cambio, se encontraba a cientos de kilómetros hacia el sur, en una región muy distinta. Si los vikingos realmente habían llegado hasta allí, no estaríamos hablando de un simple viaje costero,
sino de una exploración profunda que redefiniría por completo los límites de su presencia en América. La teoría más atractiva, y también la más popular, era clara. El llamado penique de Maine era la prueba física e irrefutable de que los vikingos habían alcanzado las costas de Nueva Inglaterra. De confirmarse, aquel pequeño trozo de plata se convertiría en el primer objeto europeo precolombino jamás hallado en territorio estadounidense. Un hallazgo capaz de reescribir la narrativa de la historia americana y de ampliar los horizontes de la expansión vikinga más allá de lo que nadie había imaginado. Pero no todos estaban convencidos. El entusiasmo inicial se topó rápidamente con un obstáculo: el contexto arqueológico. La moneda había aparecido en un yacimiento indígena fechado en el siglo XIII, es decir, al menos 200 años después de las expediciones vikingas conocidas. Estaba rodeada de puntas de flecha, herramientas de piedra y fragmentos de cerámica nativa, pero no había ni un solo rastro de presencia nórdica, ni armas, ni clavos de hierro, ni restos de construcciones, nada que indicara que los vikingos hubieran estado allí físicamente. Solo aquella moneda, solitaria y fuera de lugar. Esto abrió una pregunta incómoda. Si no hubo vikingos en Maine, ¿cómo llegó entonces esa moneda hasta allí? Para muchos arqueólogos, la explicación más razonable está en el comercio indígena. Los pueblos del Atlántico Norte mantenían extensas redes de intercambio que podían abarcar cientos, incluso miles de kilómetros. En ese sistema, no era extraño que objetos raros o exóticos viajaran de comunidad en comunidad, cambiando de dueño durante generaciones. Así, una moneda vikinga obtenida en Terranova o incluso en Groenlandia pudo haber circulado lentamente a través de manos indígenas, pasando de aldea en aldea hasta terminar enterrada en Maine siglos después de que los nórdicos abandonaran sus colonias. Si este fue el caso, el famoso penique de Maine no sería la prueba de una expedición directa, sino de un contacto indirecto, una reliquia de un encuentro lejano que sobrevivió gracias al trueque y al movimiento constante de los pueblos originarios. Aún así, el misterio seguía vivo, porque aunque el comercio pudiera explicar el cómo, no apagaba la fascinación que despertaba aquella pequeña pieza de plata. La idea de que quizás, en algún momento, un explorador vikingo pudo haber llegado mucho más lejos de lo que creemos. Sin embargo, el misterio se resiste a ser cerrado. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que la moneda no pertenezca al contexto original del yacimiento, sino que haya sido introducida allí en tiempos modernos, quizá por accidente o incluso por la mano de un coleccionista entusiasta. Esta hipótesis explicaría por qué apareció sola, sin otros vestigios europeos a su alrededor. Pero hasta hoy, nadie ha podido demostrar que se tratara de un fraude o de una manipulación deliberada. La otra hipótesis, mucho más seductora, sostiene que los vikingos realmente se aventuraron más al sur de lo que las crónicas registran, y que las costas de Nueva Inglaterra pudieron haber sido uno de sus destinos. Si esa teoría fuera cierta, es posible que aún queden bajo los bosques, ríos y playas de Maine rastros ocultos de una expedición olvidada, restos de campamentos, fragmentos de hierro o más monedas que confirmen la travesía. Lo único indiscutible es que el penique de Maine existe. Es auténtico, pertenece al siglo XI y no debería estar allí. Y esa sola contradicción basta para transformarlo en un enigma histórico. Una pieza diminuta que, como el oro perdido de Kolchak, nos recuerda que la historia no siempre depende de ejércitos ni de tesoros colosales para desafiar nuestras certezas. A veces basta una sola moneda, un fragmento aislado del pasado, para abrir una grieta en lo que creíamos saber y obligarnos a replantear los límites de la memoria humana. El hallazgo de aquella moneda plantea una pregunta que, más de medio siglo después, sigue sin respuesta. ¿Fue simplemente un objeto que viajó de mano en mano a través de redes comerciales indígenas?
¿O la prueba silenciosa de que los vikingos dejaron su huella en suelo estadounidense? Nadie lo sabe, y tal vez ese sea precisamente el poder del misterio, obligarnos a reconocer que aún hay piezas del pasado que no encajan, fragmentos diminutos capaces de tambalear certezas que dábamos por seguras. El penique de Maine nos recuerda que no siempre son necesarios ejércitos, reyes o imperios para desafiar la historia. A veces basta un objeto minúsculo, una simple moneda, para abrir un debate inmenso sobre viajes, contactos y secretos que se creían olvidados. Su sola existencia es suficiente para mantener viva la duda y alimentar la imaginación de arqueólogos, historiadores y soñadores. Pero no todos los enigmas pertenecen a tiempos lejanos o a civilizaciones desaparecidas. Algunos ocurren en la plena modernidad, rodeados de registros, documentos, testigos y pruebas físicas. Misterios que deberían tener una respuesta clara y, sin embargo, permanecen envueltos en sombras. Uno de los casos más inquietantes de este tipo ocurrió en Noruega, en 1970. Allí, en un valle helado, apareció el cuerpo de una mujer que parecía no existir, sin nombre, sin pasado y con múltiples identidades falsas. Un enigma que hasta hoy sigue sin resolverse, conocido como la historia de la mujer de Isdal. En 1970, en un valle helado cercano a la ciudad de Bergen, en Noruega, la policía se topó con una escena perturbadora. Allí yacía el cuerpo de una mujer, tendido entre las rocas ennegrecidas por antiguas erupciones volcánicas. No llevaba identificación, ni documentos, ni siquiera etiquetas en la ropa. Todas habían sido cuidadosamente cortadas. Era una mujer sin nombre, que viajaba bajo múltiples identidades falsas, acompañada por pelucas, gafas oscuras y pasaportes distintos, como si hubiese pasado su vida entera huyendo de algo o de alguien. Un enigma de carne y hueso que no provenía de la Edad Media ni de los confines de Siberia, sino del corazón mismo de la Guerra Fría, en una Europa dividida entre espías, secretos y silencios oficiales. Así comenzó el caso de la enigmática mujer de Isdal, un misterio que, más de medio siglo después, sigue sin resolverse y continúa inquietando a investigadores, periodistas y curiosos en toda Europa. Un enigma que combina el frío del espionaje con la crudeza de un crimen sin respuestas. La mujer de Isdal. Era una tarde gélida de noviembre de 1970. Un padre y sus dos hijas caminaban por un sendero del valle de Isdal, cerca de la ciudad de Bergen, en Noruega. El aire era denso y húmedo, y las rocas negras, fruto de antiguas erupciones volcánicas, daban al paisaje un aspecto sombrío. De pronto, lo imposible se reveló ante sus ojos. El cuerpo de una mujer, tendido en el suelo, parcialmente carbonizado. A su alrededor, un escenario inquietante. Prendas de ropa chamuscadas, botellas vacías de pastillas para dormir y restos de gasolina derramada sobre la tierra. La policía llegó enseguida. En un primer momento, la conclusión parecía sencilla. Un suicidio. Una mujer que había decidido acabar con su vida de manera trágica. Pero al examinar los detalles, la historia se volvió mucho más oscura. La mujer no llevaba ninguna identificación, ni un pasaporte, ni una tarjeta, ni siquiera etiquetas en su ropa. Todas habían sido cuidadosamente recortadas, como si alguien se hubiera preocupado por borrar cualquier pista de quién era. La investigación dio un giro aún más extraño, cuando se descubrieron varias maletas en la estación de tren de Bergen, que habían sido registradas bajo nombres falsos. Dentro había objetos que parecían sacados de un guión de espionaje: pelucas, gafas de sol, maquillajes para disfrazarse y documentos de viaje con identidades falsas. En diferentes hoteles de la región confirmaron que aquella mujer se había registrado varias veces, siempre con nombres distintos, hablando en distintos idiomas: alemán, francés, inglés, pero nunca revelando su verdadera procedencia.
El retrato que emergía no era el de una turista cualquiera, ni el de una mujer desesperada en busca de escapar de su vida. Era alguien con entrenamiento, preparación y un propósito oculto. Cada detalle, desde la ropa sin etiquetas hasta las múltiples identidades, parecía indicar que había pasado sus últimos días moviéndose bajo las reglas del secreto y la clandestinidad. El misterio de la mujer de Isdal acababa de comenzar, y cuanto más se investigaba, más imposible parecía explicar quién era, qué hacía en Noruega, y quién, en realidad, la quería muerta. Los investigadores la bautizaron como la mujer de Isdal, en referencia al valle donde fue encontrada. Pronto, las pruebas forenses revelaron datos inquietantes. Había muerto por una sobredosis de barbitúricos combinada con monóxido de carbono, lo que sugería envenenamiento. Pero las quemaduras en su cuerpo no eran la causa de la muerte. Habían sido provocadas después, como si alguien hubiese intentado borrar sus huellas, destruir cualquier pista que pudiera revelar quién era en realidad. La incógnita se profundizó aún más con los testimonios. Varios testigos afirmaron haber visto a la mujer en distintas ciudades de Noruega días antes de su muerte. Siempre sola, siempre vestida con elegancia, pero con un aire enigmático. Algunos recordaban haberla visto vigilando instalaciones militares. Otros aseguraban que parecía estar siguiendo a alguien, y no faltaban quienes sospechaban que ella misma estaba siendo vigilada. Todo esto ocurría en un contexto muy particular, la Guerra Fría. Noruega, miembro estratégico de la OTAN, era un punto clave de vigilancia en el norte de Europa, donde se realizaban pruebas secretas de nuevos misiles y se mantenía una estrecha frontera con la Unión Soviética. En ese escenario, cada rostro desconocido podía ser un agente encubierto, cada identidad falsa una tapadera. ¿Quién era la mujer de Isdal? ¿Una turista excéntrica con un estilo de vida misterioso? ¿Una contrabandista internacional que había cruzado fronteras bajo múltiples alias? ¿O una espía atrapada en el juego silencioso de las potencias, un peón sacrificado en medio de una guerra que rara vez se veía, pero que siempre se sentía? Lo cierto es que, cuanto más avanzaba la investigación, más imposible parecía dar con una respuesta clara. Lo único seguro era que alguien, en algún lugar, había querido que su historia terminara en silencio. La investigación policial nunca consiguió resolver el enigma. Se difundieron retratos hablados por toda Europa, en periódicos y estaciones de tren, con la esperanza de que alguien la reconociera. Pero el silencio fue absoluto. Nadie se presentó. Ninguna familia preguntó por ella. Ningún conocido levantó la voz. Era como si aquella mujer hubiera vivido toda su vida en la sombra y hubiera sido borrada de la memoria colectiva. Con el paso del tiempo, las sospechas de espionaje se hicieron cada vez más fuertes. Sus constantes viajes, el uso de múltiples pasaportes falsos, las pelucas, los idiomas que dominaba, los hoteles donde cambiaba de identidad con facilidad. Todo encajaba demasiado bien con los métodos de agentes secretos de la época. Noruega, situada en un punto clave de la Guerra Fría, parecía un escenario perfecto para una operación de inteligencia encubierta. Décadas más tarde, en 2016, la ciencia intentó arrojar algo de luz sobre el misterio. Un análisis isotópico de sus dientes reveló que la mujer había nacido probablemente en algún lugar de Europa Central o del Este, y que había pasado su vida viajando de un país a otro. Era, sin duda, una persona acostumbrada al movimiento, a las fronteras y a la vida itinerante. Pero ni siquiera esos datos fueron suficientes para desvelar su nombre. Finalmente, la llamada mujer de Isdal fue enterrada en Bergen, bajo una lápida anónima, como si su secreto la acompañara hasta la tumba. Y allí permanece, convertida en uno de los casos sin resolver más inquietantes de Europa. Una mujer sin identidad, hallada en un valle desolado, cuya muerte parece arrancada de una novela de espionaje, pero que pertenece, sin ninguna duda,
al terreno de la historia real. Un enigma que sigue vivo, no por lo que sabemos de ella, sino precisamente por lo que jamás logramos descubrir. Un enigma moderno que nos recuerda que, a veces, los mayores secretos no yacen en manuscritos antiguos ni en tesoros perdidos, sino en los silencios de un cuerpo que nadie reclama. La mujer de Isdal se convirtió en símbolo de lo desconocido en plena Guerra Fría, una prueba de que incluso en un mundo vigilado y burocratizado, la verdad puede desvanecerse sin dejar rastro. Su historia demuestra que ni la tecnología, ni la ciencia, ni la política son siempre suficientes para dar respuestas. Aún en tiempos modernos, un misterio puede quedar suspendido en el aire, sin resolución. Pero no todos los enigmas de nuestro tiempo tienen que ver con espionaje ni con identidades ocultas. Algunos se presentan en forma de crímenes brutales, perpetrados a plena vista, con testigos, pistas y víctimas concretas, y aún así permanecen irresueltos. Ese es el caso de Finlandia, en 1960. Una mañana de verano, 3 adolescentes fueron asesinados mientras dormían junto a un lago. Un cuarto joven sobrevivió, malherido, pero incapaz de explicar lo ocurrido. Medio siglo después, el expediente sigue abierto, las preguntas siguen sin respuesta y el misterio permanece tan oscuro como las aguas que lo rodean. Así nació la leyenda negra del lago Bodom, una de las tragedias más perturbadoras de Europa del siglo XX. El crimen del lago Bodom era la madrugada del 5 de junio de 1960. A orillas del lago Bodom, en el sur de Finlandia, 4 adolescentes habían levantado su tienda de campaña para pasar la noche al aire libre. 2 chicas de 15 años, Maila Irmeli Björklund y Anja Tulikimäki, y 2 chicos de 18, Seppo Boisman y Nils Gustafsson. La tarde anterior había sido tranquila, risas, conversaciones juveniles y el reflejo del sol sobre el agua. Nada presagiaba que esa noche se convertiría en una de las más oscuras de la historia criminal finlandesa. Al amanecer, todo había cambiado. La calma del lago dio paso al horror. Cuando la policía llegó, la escena era desgarradora. La tienda de campaña estaba destrozada, colapsada sobre sí misma, como si alguien la hubiera atacado desde fuera con una furia descontrolada. Dentro y alrededor yacían los cuerpos de 3 de los jóvenes, brutalmente apuñalados y golpeados hasta morir. Solo uno había sobrevivido, Nils Gustafsson, el cuarto adolescente. Estaba malherido, con fracturas en el cráneo, cortes en la cara y un recuerdo borroso de lo que había sucedido. Apenas podía hablar y lo poco que decía no ayudaba a reconstruir la escena. Aseguraba que no había visto con claridad al agresor y que todo lo ocurrido era un vacío en su memoria. El contraste era brutal. Lo que había comenzado como una simple acampada juvenil en un entorno idílico se transformó, en cuestión de horas, en uno de los crímenes más enigmáticos y violentos que Finlandia haya conocido. El misterio era tan espeso como el silencio que envolvía al lago aquella mañana. Algunos testigos afirmaron haber visto a un hombre rubio merodeando por la zona en las primeras horas del día, observando desde la distancia. Sin embargo, jamás se logró identificarlo, ni mucho menos relacionarlo de manera concluyente con el crimen. La pista se desvaneció como tantas otras. A la confusión se sumó un error que resultó fatal. La escena del crimen fue contaminada. Decenas de personas, curiosos, soldados que acudieron al lugar, incluso periodistas, caminaron sobre el terreno, tocaron objetos y movieron evidencias. Las huellas quedaron destruidas, las pruebas desordenadas. Lo que podría haber sido un rastro claro se convirtió en un rompecabezas imposible de reconstruir. Con el paso de los años y sin respuestas sólidas, el caso comenzó a llenarse de hipótesis. Para algunos, el ataque había sido obra de un asesino en serie desconocido. Otros lo atribuían a un crimen pasional,
quizá motivado por celos o rechazo. Incluso circularon teorías más oscuras que hablaban de un ritual macabro ejecutado por una secta. Nada de esto pudo comprobarse. El tiempo corría, las décadas pasaban, y la investigación seguía sin ofrecer una verdad definitiva, hasta que la mirada de la justicia se volvió contra el único que había sobrevivido. En 2004, más de 40 años después de aquella noche, Nils Gustafsson fue arrestado. La acusación fue tan impactante como polémica. Se le señalaba como el asesino de sus propios amigos, en un supuesto arrebato de celos. El juicio, celebrado en 2005, atrajo la atención internacional. Finlandia revivía uno de sus episodios más oscuros, y el mundo entero observaba para ver si, por fin, se desvelaría la verdad tras la masacre del lago Bodom. Pero en 2005, tras meses de deliberación, el tribunal lo absolvió. Las pruebas no eran concluyentes, las versiones de los testigos se habían debilitado con el paso del tiempo y los recuerdos estaban demasiado distorsionados como para sostener una condena. Al final, el juicio no arrojó respuestas, solo más incertidumbre. Así, el caso quedó oficialmente sin resolver, con el misterio intacto, como lo había estado desde 1960. Hoy, el lago Bodom ya no es solo un lugar pintoresco rodeado de bosques y aguas tranquilas. Es también un escenario marcado para siempre por el horror, un paisaje que carga con el peso de una tragedia inexplicable. Para Finlandia y para Europa entera, la historia de aquellos jóvenes asesinados se ha convertido en uno de los misterios criminales más perturbadores del siglo XX. Y lo más inquietante es lo que revela este caso, que incluso en un país moderno, con policía, testigos y pruebas, la verdad puede desvanecerse entre errores y silencios. Que un crimen puede quedar suspendido en el tiempo, sin culpables y sin respuestas. Lo único que permanece es una herida abierta, tan profunda y oscura como las aguas del lago, que fue testigo mudo de aquella madrugada. Una herida que aún hoy, más de 60 años después, sigue esperando una verdad que quizás nunca llegue. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo los misterios pueden adoptar formas muy distintas. Un grupo de guerreros que nació de la necesidad y terminó gobernando Japón. Un tesoro imperial que desapareció entre trenes blindados y traiciones en Siberia. Una moneda vikinga que apareció donde jamás debería haber estado. Una mujer sin nombre cuya vida y muerte parecen arrancadas de una novela de espionaje. Y un crimen brutal junto a un lago que, 6 décadas después, sigue sin respuesta. Diferentes épocas, diferentes lugares, pero una misma verdad. La historia está llena de enigmas que desafían nuestro entendimiento. Y quizá eso sea lo que la hace tan fascinante. Porque cada pregunta sin resolver nos recuerda que el pasado no es un relato cerrado, sino un rompecabezas al que siempre le faltan piezas. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estas historias te atrapó más? ¿El honor de los samuráis? ¿El oro perdido de Kolchak? ¿El penique de Maine? ¿La mujer de Isdal? ¿O la tragedia del lago Bodom? Déjalo en los comentarios. Comparte este video con quienes disfrutan de sumergirse en los misterios de la historia. Y no olvides suscribirte para acompañarnos en el próximo enigma. Porque, al final, los secretos del pasado nunca desaparecen del todo. Siguen ahí, esperando bajo la tierra, en los archivos olvidados, en las sombras de la memoria. Solo esperan a ser contados. Y quizá, algún día, a ser resueltos.